Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Pava, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Medellín. Hoy voy a estarles hablando acerca del costeo estándar y el costeo variable o marginal. Vamos a iniciar entonces por el costeo estándar. Bueno, entonces los costos se pueden asignar de acuerdo a la clasificación, ya sea por costos reales o predeterminados. Al final del periodo se debe hacer una comparación entre los costos reales y, y los estándar, en este caso por los predeterminados, y se debe hacer un ajuste de acuerdo al tipo de variación. Entonces, para poder establecer los costos estándar al interior de una organización, debemos partir del conocimiento del negocio. Entonces aquí juega pues un papel muy importante el contador y más que el contador también las áreas de interrelación que hay entre lo que es la contaduría y toda la operación de la organización. Es decir, que entra el área de producción, nómina, etcétera. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de negocio, primero que todo, para poder hacer el establecimiento de estos costos, se debe tener claro el tema de las políticas de la organización, porque son solo estas políticas las que nos dan los parámetros iniciales y esas bases en las cuales, dentro de las cuales nos podemos mover a nivel, por ejemplo, de fijación de los precios estándar. Entonces, por ejemplo, los métodos de valoración de los inventarios, los montos establecidos de negociación en la compra de adquisición de materias primas, eh, los montos también para asignación de recursos al tema de la mano de obra asociada a la producción. Todo esto son pues limitaciones que deben de estar englobadas dentro de las políticas organizacionales. Entonces, el conocimiento pues de estas políticas son las que nos dan un punto inicial para el establecimiento de los costos estándares, al igual que los productos que genera la empresa. Es decir, que debemos conocer todo el proceso productivo de la organización. Es decir, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto terminado y, inclusive pues todas esas actividades necesarias y requeridas para poder llegar a ese producto final, las áreas que participan en la elaboración de ese producto. Adicionalmente, entonces debemos tener un conocimiento claro del mercado, porque para poder hacer fijación de precios estándar, no solo pues se tiene en cuenta el tema de los, de los precios de las materias primas, la mano de obra directa asociada a la elaboración de esos productos, sino que también influye, por ejemplo, el precio de venta de ese producto que, que está sacando a la venta la organización. Entonces, esa fijación, por ejemplo, ese conocimiento del mercado nos permite establecer metas de producción, metas de venta, haciendo pues comparaciones ya sea contra el sector o contra la competencia directa. Los procesos, como indiqué anteriormente, debemos conocer de principio a fin todo el proceso productivo que conlleva la elaboración de uno o varios productos, no solo los procesos, sino las actividades asociadas, en fin, pues todo ese, todo ese proceso inclusive pues podemos tener en cuenta desde que ingresa la materia prima a la organización. Los recursos porque hay una asignación pues establecida. Mm, Para poder establecer costos estándar se requiere inversión no solo de tiempo sino también de recursos. Entonces eso puede ser una limitación a la hora del establecimiento de estos costos y pues más que una limitación es poder trabajar con los recursos que se asignan para este proceso. Y también podemos hablar de los recursos asignados a lo que es todo el proceso de costos, pues que incluyen la elaboración de los productos. Áreas de responsabilidad son todas las personas dependientes pues de áreas
que están asignadas pues a alguna dependencia y que hacen parte directa e indirectamente pues en la fabricación del producto. Entonces se deben pues considerar no solo pues para el tema del cálculo de los costos dentro de la participación de ese producto, sino que adicionalmente mm, se debe pues considerar acerca del conocimiento que ellos tienen acerca de la elaboración del producto para la fijación de estos precios estándar. Cuando hablamos del, bueno, el cálculo de los costos estándar, entonces áreas que intervienen debemos tener en cuenta que aquí básicamente podemos decirlo en sentido general, ingresan todas las áreas de la organización, ¿sí? Los que participan desde los procesos productivos, la gerencia, eh, la gerencia, también el área administrativa, por ejemplo, las personas que reportan la nómina, que hacen pues parte de la asignación de ese costo estándar. Ventas también se debe considerar porque la proyección de la producción está muy asociada al área de ventas y la contabilidad, que en este caso es uno de los pues autores principales que al liderar el proceso de establecimiento de los costos estándar juega pues un papel importante dentro de este establecimiento. Entonces, tenemos también estándar de materiales. En el estándar de materiales debemos tener dos aspectos en cuenta, ¿sí? Y uno es el establecimiento del estándar por cantidad y otro debe ser por precio. Entonces, para poder establecer el costo estándar de cantidad, en este caso, quien nos brinda esa información es el área de ingeniería industrial. O en su defecto, pues si la organización no tiene una dependencia de ingeniería, el área que haga pues como las veces. Entonces, el estándar por cantidad es la que nos permite establecer qué cantidad de materia prima requiere, materia prima directa en este caso, requiere la elaboración de ese producto. E inclusive se debe tener en cuenta el desperdicio. Entonces aquí se considera eh, la cantidad, la cantidad real, digámoslo así, o la cantidad pues efectiva del producto y ese desperdicio normal, ¿sí? Debemos tener claro que es un desperdicio normal que está incluido pues en la elaboración. Entonces, un ejemplo es el caso de la elaboración de artesanías, por ejemplo, en bambú. Entonces, se considera como materia prima directa pues la cantidad de bambú requerida para la elaboración de una pieza y adicionalmente digamos que esa cantidad se puede establecer en peso en gramos. Entonces, si para la elaboración de una pieza se requieren 100 gramos y al final el producto final pues termina pesando 80 gramos, podemos entonces deducir que hay un desperdicio de 20 gramos. Y este desperdicio, que es desperdicio normal para la elaboración de la fabricación de ese producto, se debe tener en cuenta para el establecimiento de este estándar de materiales. Y por un lado, la variación en el precio, entonces aquí es muy importante la participación del área de compras de la organización, ¿sí? Porque ellos son los que hacen pues las cotizaciones, eh, negocian los precios y a través pues de la información que ellos nos brinden es que se puede establecer el estándar de precios. Ya si se llega pues a presentar alguna variación, este al final se tiene en cuenta en el comparativo que se hace frente a los costos reales. También hablamos de la fijación de un estándar de mano de obra directa.
Entonces, aquí debemos considerar que se puede establecer por cantidad de tiempo, salario de mano de obra directa. Debemos tener en cuenta el tiempo efectivo y el tiempo inactivo. Entonces, por cantidad de tiempo es el tiempo normal bajo condiciones pues normales de trabajo que requiere un operario para la elaboración del producto. Por cantidad de tiempo, pues tenemos en cuenta, por ejemplo, para la elaboración eh, de una silla, podemos establecer un estándar en horas. Y esa fijación, pues por estándar en horas, digamos que, perdón, pues sí, porque en este caso es una fijación por cantidad de tiempo, entonces ahí debe considerar pues un tiempo inactivo que tiene pues en su momento el empleado, porque hablamos pues teóricamente sobre, hay una aspiración pues que es muy ideal de la organización, sí, y lo ideal pues, digámoslo entre comillas, y desde un punto de vista numérico, es la eficiencia del trabajador. O sea, por ejemplo, que de las 8 horas laborales, que sean efectivas las 8 horas que trabaja, pero pues obviamente eso no va a suceder porque somos personas, tenemos unos tiempos en los cuales pues requerimos alimentarnos, unos tiempos, por ejemplo, donde se tienen en cuenta las pausas activas. Sin embargo, pues si hacemos un establecimiento del estándar por cantidad de tiempo, debemos enmarcar y considerar todos estos aspectos ahí, incluirlos, siempre en condiciones pues normales. También por salario de mano de obra directa. Aquí pues es muy importante la participación del área de nómina, o en su defecto pues puede ser el mismo área de la ingeniería industrial. La persona pues a cargo del establecimiento o pago asociado directo a la mano de obra. Y también por salario podemos hacer asignación de costos estándar en este caso. Entonces hablamos que de tiempo efectivo y tiempo inactivo. Entonces, cuando tenemos un tiempo estándar establecido, con todos los aspectos que comenté anteriormente, hay unos tiempos inactivos en los cuales pues digamos que es tiempo en el cual el operario no está trabajando. Está dentro de la organización, está pues en su actividad, pero en sí el tiempo inactivo lo consideramos como un tiempo, digamos, no dedicado a la producción directamente. Entonces, digamos que en total, si bien es importante tener en cuenta el tiempo efectivo e inactivo, porque esto nos permite, pues, al final medir la eficiencia, tener indicadores de medición y generar, pues, métricas para la fijación pues de este costo estándar y también como para controlar la producción y para poder, digamos, presupuestar la cantidad de mano de obra directa necesaria frente a la producción esperada. Listo, entonces hablamos también de estándares presupuestados. Entonces, una de las ventajas de los costos estándar es que son unos costos que se pueden considerar desde las mismas reuniones de alineación estratégica, porque permiten establecer, cuando vamos a entrar a hablar del tema de estándar de presupuestados, pues vamos a entrar a considerar otros aspectos y es que desde la misma alineación estratégica y de acuerdo a ese comportamiento, porque pues teniendo pues en cuenta consideraciones de históricos y la fijación y la participación de todas las áreas en la construcción de un modelo de costos estándar, permiten pues a la organización y a la alta jerarquía, digámoslo así, eh, tener en cuenta y tomar decisiones al respecto.
Listo, entonces el establecimiento de los costos indirectos de fabricación es estándar. Se realiza desde dos componentes y uno son los fijos presupuestados y otro los variables. Entonces, de acuerdo pues a la información recibida en este caso pues por el área de compras y las diferentes pues dependencias eh, que hacen parte pues para la alimentación del establecimiento de este costo, entonces se realiza pues el establecimiento y aquí entra pues a jugar un papel muy importante el nivel de actividad y capacidad al que se espera trabajar. Entonces con ese nivel de actividad y capacidad se puede hacer el cálculo de la tasa de asignación para la aplicación de los CIF y también se puede calcular la variación de la capacidad presupuestal al final del periodo. Entonces es importante que tengamos aquí en cuenta que que hay, digamos, tres niveles de capacidad. Y uno, y es de lo que hablaba anteriormente sobre la capacidad ideal. ¿Qué es la capacidad ideal? Que estén funcionando los 7 días de la semana, las 24 horas del día, la organización. Entonces hablamos de una capacidad práctica y disponible, que es pues, la capacidad pues, de producción normal, considerando pues todo el tema de festivos, días de descanso y los turnos en los que la organización, en este caso, pues labora. Y por último, hablamos de la capacidad normal, que es, esa capacidad normal es pues considerando todos los aspectos que indiqué anteriormente, por ejemplo, que no, digamos, si una persona labora 8 horas, eh, digamos que 8 horas, no siempre va a estar funcionando una máquina producción 8 horas porque se puede producir pues algún tipo de contratiempo, puede generarse algún retraso por alguna falla de alguna de las maquinarias de producción. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, que es el registro de los costos estándar. Aquí debemos considerar pues el registro a través de tres opciones. Y uno es que la aplicación de costos a la producción terminada. Es decir, que en este caso se aplica ese costo estándar por unidad que tenemos a a las unidades totales terminadas. Entonces, si se producen 2.000 unidades y se tiene establecido un costo estándar de 100 pesos, entonces hay que multiplicar esas 2.000 unidades por los 100.000 pesos, que es el costo estándar total. 2. Tenemos una asignación por cada elemento del costo. Entonces, aquí lo realizamos ya directamente, entonces, discriminando cada uno de los elementos. Material, materia, materia prima, mano de obra directa, eh, los CIF. Listo, entonces por cada elemento del costo se va realizando pues la asignación y tener en cuenta pues la consideración, ya sea por cantidad o la asignación pues directa por precio. Y cuando hablamos de registro de costos reales, es llevar a una cuenta de costos reales esa afectación real, o sea, esa que en el momento en que se incurre, digamos, lo que conllevó la elaboración directa de ese producto, entonces se registra. Es decir, aquí no dejamos de un lado la consideración, digámoslo así, del costo estándar y
y consideramos es directamente en lo que verdaderamente se incurrió en el momento de la elaboración de ese producto. Entonces, si estábamos diciendo que un costo estándar era de 100, pero en la elaboración el costo real no es 100, sino 80, entonces ese es el registro que debemos llevar bajo el método de registro de costos reales. Y en el estándar de materiales, que es como lo que hablamos sobre acerca de tener en cuenta la registro de consumo, es decir, por ejemplo, en cantidades de consumo de materia prima, en horas laboradas de mano de obra directa y variación de precios, es asociado pues a los precios directamente relacionados a estos elementos del costo. Bajo este modelo de costeo, entonces, primero, nos permite al final hacer un comparativo acerca de esas variaciones versus los costos reales. Esto nos permite establecer y definir pues como áreas responsables con el fin de identificar oportunidades de mejora y eso nos conlleva pues que podamos tomar eh, decisiones a futuro. Entonces, cuando hacemos esos comparativos son los que se presentan pues ante pues, digamos, la gerencia o son lo que se tiene en cuenta para medir la eficiencia y la gestión pues del área administrativa. Eh, son todas las variaciones como lo indiqué. Aquí podemos ver que se puede hacer esa identificación por cada uno de los elementos del costo. Eso digamos que nos permite también establecer una métrica e identificar una desviación de lo presupuestado versus lo real ejecutado. Entonces, a través de esos informes, por ejemplo, que son los que nos permiten la evaluación de la gestión, eh, también nos permite pues como conocer estado de responsabilidades. Y estado de responsabilidades es que la empresa puede establecer, eh, la empresa puede establecer metas a cada una de las áreas a través de los costos estándares y medir la eficiencia de si se cumplió o no se cumplió o si se cumplió pues en una mayor proporción, que eso sería pues lo ideal, cumplir con la meta o estar digamos un 120% sobre esa meta establecida. Conciliación de la utilidad, entonces eh, nos permite, nos permite pues nos permite identificar esa variación positiva o negativa de la utilidad real generada versus la presupuestada y digamos que se convierte en un importante indicador para la medición de la gestión de la administración, que finalmente digamos eso permite generar o no valor agregado a la organización acompañado pues de unos informes cualitativos. Yo pienso que esos informes cualitativos pues finalmente nos permiten conocer con detalle y a profundidad qué sucedió, nos permiten pues conocer la explicación frente a esas variaciones y comprometer a cada una de las áreas partícipes en todo el proceso productivo, ya que cuando hablamos de costeo estándar, se habla pues de una inversión grande en tiempo, porque hay una intervención en sí de todas las áreas de la organización y de costo. O sea, establecer el costo estándar en una organización implica un costo. Bueno, el costo variable o marginal.
El costo variable en síntesis, pues es una filosofía que no considera el costo fijo y no los asocia a los niveles de producción por un lado, y es una filosofía que considera que estos costos fijos no son capitalizables o inventariables. Es decir, al no ser capitalizables, estos costos se deben llevar directamente al gasto en el estado de resultados. La base de costeo puede ser histórica, predeterminada. La predeterminada puede ser estimada estándar o normal. Y, y eso implica unos costos reales y otros predeterminados.